ese fue un caso. El segundo fue cuando ya él tenía 12 años. Tuvo un accidente, tuvimos un evento y cuando salimos, él iba en una camioneta con el equipo de sonido y en una curva, aquí en Zitácuaro, donde está el águila, mi hijo venía deteniendo el equipo. Cuando el muchacho que venía manejando se dio la vuelta en U, el equipo tendió a caerse, a salirse de la camioneta, mi hijo se fue con... Entonces el golpe fue tremendo, fue en la cabeza. Cuando él cae, como era curva, otra hermana que iba detrás afortunadamente se tuvo que atravesar porque temía que algún vehículo se le fuera Sí, sí, encima. sí. Entonces cuando ella, como no había Cruz Roja en ese tiempo, ella lo recogió, no sé qué tan prudente fue, ¿verdad? Entonces cuando lo recoge, lo lleva rumbo al hospital, pasó frente al templo. Yo estaba cerrando el templo cuando me dice, pastor, ocurrió esto. Me dice, ¿qué hago? Le dije, llévelo al hospital inmediato, que por cierto era uno de los más costosos, ¿verdad? Le dije, llévelo y yo ahorita cierro y me voy. Cuando yo llego, el médico me dice, ¿usted es el papá? Le digo, sí. Me dice, pues pase, ¿sabe qué? Su hijo está muy mal. Me dice, su hijo tiene tres cosas. Tiene una fractura, dice, está penetrando aire y hay una inflamación tremenda. Dice, si esa El- inflamación hace que estos nervios toquen, su hijo va a quedar como un vegetal o se muere. oh, Ese fue el diagnóstico del médico. Recuerdo que le digo, doctor, ¿y qué hay que hacer? Y no sé por qué el médico era experimentado, pero cuando me dijo como que lo noté nervioso, me dice, pues la verdad no sé qué aconsejarle. Entonces recuerdo que yo como bendigo al Espíritu Santo porque me ministró en ese momento y me hizo ver, bueno, esto es lo que el médico dice, falta lo que wow. yo diga, ¿no? Entonces dije, pues me dije a mí mismo, después de esa administración del Espíritu, dije, si mientras mi hijo respira, yo voy a luchar por su vida. Entonces lo tomé en mis brazos, lo subí al carro. No sé si fue la decisión mejor porque el médico dijo que le quedaban como 4 horas de vida. Entonces es cuestión de pensar rápido. Yo dije, si ambulancias no hay, cuando las había no tenían gasolina y cuando tenían gasolina no estaba el chofer, ¿verdad? Mm, Entonces lo subí al carro y nos dirigimos a la ciudad de Toluca. Cuando se cumplen casi, porque de aquí de Zitácuaro a Toluca es 1 hora y cuarto más o menos. Esa vez íbamos a vuelta de rueda. Entonces por eso dije que no sé qué tan sabia fue la decisión, porque si hubiera ido en ambulancia, esa se abre paso. sí, claro. Y yo no podía abrirme paso. Entonces nos hicimos 2 horas y media de aquí a Toluca. Cuando íbamos entrando, sucede que mi hijo empezó a vomitar mucha sangre. Entonces como que el enemigo a través de mis pensamientos me dice, ya ves que lo que el médico dijo tenía razón, porque eran Ujú. casi las 4 horas. Y otra vez el Espíritu Santo ministrando a mi vida en ese momento y así, como hablando a través de mis pensamientos y diciéndome, todo está bajo control. Wow. Llegamos al hospital, nos dijeron de qué se trataba, les expuse el cuadro, rápido lo atendieron, en 10 15 minutos le hicieron varios estudios, el médico me llama y me dice, mire, lo que pasa es esto, lo que el médico había dicho acá era lo mismo. Entonces le digo, y doctor, ¿cómo ve el caso? Le digo, ¿hay probabilidades de que quede bien? Me dice, todas. O sea que el diagnóstico cambió. Digo, Wow. ¿y qué hay que hacer? Me dice, pues cirugía inmediata. Lo operaron y en 4 horas el niño salió y gracias a Dios estaba bien. Fue un cuadro, una situación muy complicada, ¿eh? Pero tanto en la de niño, como de pequeñito, de meses, como en esta de 12 años, yo vi la mano de Dios. Son situaciones muy complicadas, pero allí vimos a Dios actuando. Y decisiones de fe Claro, muy fuertes, así es. pero rapidísimas, rapidísimas que si no estamos preparados, pues Sí, si nos, no, digo, tomamos decisiones todos los días, pero esas decisiones cruciales eh, es donde la importancia que tanto usted nos recomienda de orar, de estudiar la Biblia, de tanto que nos dan, así es. hacen toda la diferencia. La dependencia de Dios, ¿verdad?
Recuerdo que ahorita que dijiste del moverse pronto, fíjate que yo no creo que fue el moverme tan pronto, porque te digo que quizá no fue una decisión tan sabia, ¿verdad? El llevármelo en el carro. Y el médico posteriormente, cuando ya se da la cirugía y todo, dice, lo felicito. Me dice, porque su decisión pronta ayudó para que todo saliera bien. Pero yo decía, pues no fue tan pronta. Me dice, no, es que sabe que hay papás que titubean mucho. Cuando uno les dice que hay que hacer esto, titubean mucho, dice, y usted se decidió pronto. Wow. Dice, y lo otro que vi fue el deseo profundo de su hijo por vivir. Pero yo dije, más allá de si actué rápido, más allá del deseo de vivir de mi hijo, fue la intervención de Dios en él. Sí, claro. Wow. Este par de experiencias que muy, muy fuertes. Bastante fuertes. Y ahorita recordando, ¿no? Como las emociones, ¿no? Sí. Encontradas de la... Digo, no, estoy tratando de imaginarme o ponerme en su lugar, pero... Y tengo cierto grado de ansiedad o nerviosismo yo, y no soy papá, o sea, Sí. no, pues sí, pero a lo que voy es, a raíz de esto, ¿cómo es que usted ve a Dios o cómo es que está su relación con Dios a raíz de este par de... Fíjate que la fe crece muchísimo, ¿eh? Creo que Dios permite esas situaciones cruciales porque van a ayudarte a cimentarte en el Señor, a fortalecer tu fe, ¿no? Creo que si yo no hubiera vivido esas experiencias, mi fe no hubiera crecido, ¿verdad? Y realmente esa fe me ayudó para el ejercicio pastoral que más adelante iba a tener, como que fue un preámbulo, un preparativo de parte de Dios, ¿no? Ah, En eso, fíjate que yo aprendí a conocer a Dios en otra faceta. Se habla ujú, de la fe como dogma, donde tú dices yo creo en Dios. ujú. Y eso es una cosa y está bien, ¿no? Porque la fe viene por el oír y la fe te lleva a salvación. Vivimos por fe, dice Pablo, ¿verdad? Pero eh, hay facetas en el ministerio donde esa fe dogmática se es clave, es básica, pero tú tienes que ir a otro nivel de fe. Y es a lo que algunos llaman como al creerle a Dios, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, esas experiencias me llevaron no nada más a creer en Dios, fíjate bien, no nada más a creer en Dios, sino a creerle a Creerle a Dios. Dios, que es otra cosa más allá de la fe dogmática. Se me viene a la Ujú. mente con con este par de escenas Sí, e historias que nos cuentan. El cuadro de Abraham con Dios, sí, cómo lo prueba, ¿no? A ver si con Isaac y tantos personajes bíblicos que Dios prueba constantemente. Y como seres humanos no queremos pasar eso. No. quisiéramos evitar eso, pero es clave, ¿no? Y Dios por algo lo permite. Y, y bueno, viendo esto que Dios sí está presente, Claro, que Dios, o sea, sí que Dios sí está presente y aun cuando a veces las cosas no nos salen tan bien, ujú, porque, o sea, gloria a Dios porque en su caso fue para bien. sí, En este caso con la salud de Mickey y gloria a Dios. Aquí está claro, pastoreando. gracias a Dios. Sí, En muchos casos no es así. En muchos ujú. casos, ¿no? Ah, por ejemplo, que pueden, no, como usted lo diría, no lo entendería. Sí. No lo entendería. Más, ¿qué me, qué me lleva a seguir creyéndole a este Dios que es bueno, que no me respondió como yo quise? Como... La cuestión es que los caminos de Dios son insondables, dice Pablo, ¿no? Ajá. Uno como que se traza un camino en base a su manera de pensar, ¿no? Pero Dios dice, mis caminos no son como los que tú.
tú pretendes, ¿no? Entonces la manera de pensar y de actuar de Dios es diferente. Y va más allá, de hecho, Él es soberano, Él es Sí, él sabio, es, ¿no? sí. Y cuando uno se forja un futuro, uno se lo forja no solamente en su manera de pensar, sino también con sus limitantes, ¿no? Pero lo de Dios va mucho más allá. Tú no te imaginas por qué Dios está permitiendo esto, porque esto va a ser como una proyección que te va a ayudar en el futuro, ¿no? Respecto a proyectos, planes que Dios tiene para ti. Son un preparativo, como dije hace un rato. Wow. Ujú. ¿Cómo nos, cómo nos cambia la vida el verlo Claro, así? claro, El verlo así. definitivamente. El ver todo, todo lo que vamos, tanto bueno, las circunstancias buenas como circunstancias negativas, verlo como para el futuro, Sí, para forjar carácter, claro, para hacernos crecer como personas. así es. Wow. Ah, es que está, está bien Sí, interesante. Y ahora, con lo que escucho, sí, no puedo imaginarme más que satisfacción y gratitud en su corazón hacia Dios. claro. No Mm, solo por el milagro de la vida, sino por el milagro de ver a Mickey este, sirviendo de lleno a Dios. Cómo fue esa etapa o ese proceso de que ese llamado fuera realmente de Dios y no una sí, imposición suya? O ya ve que siempre le dicen a los hijos de pastores o hijos de persona que sí. ministra, tú vas a ser como tu papá, y regularmente no, no quiero hacerlo. Pero Mm, ¿cómo fue, o sea, qué fue lo que usted decidió para no imponerle, por así sí, sí. decirlo, a Mickey esta parte de... Fíjate que eso es bueno. Creo que como papás nunca debemos de imponer, ¿no? Ya ves que hay un dicho que dice que a fuerza ni los zapatos Sí, sí, entran. sí. Y si eso es en la vida secular o en la vida material, en la espiritual, pues con mucha más razón, ¿verdad? Entonces, lo que procuramos hacer en nuestros hijos fue sembrar valores, aparte el buen ejemplo, ¿verdad? La vivencia, el ser buenos modelos. Aunque como padres siempre nos quedamos cortos, Sí, ¿no? siempre. Pero uno procura hacerlo mejor. Pero más allá creo que es Dios a través de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mm, en todo lo que fue la vida espiritual de Mickey, yo creo que más allá de lo que nosotros pudimos haber hecho bien, fue la gracia de Dios, ¿no? Wow. Entonces, algo que sí hicimos fue el no presionarlo, ¿no? Por ejemplo, respecto a su conversión, estuvimos orando y le hablamos dos, tres veces y en su momento él hizo su decisión, ¿no? Respecto al llamado, sí recuerdo que cuando lo llevaba a la Ciudad de México para los estudios de su carrera, él estudió arquitectura, como lo saben, ¿no? En esos viajes, en muchas ocasiones, yo hablaba a su corazón, sin duda influido por el Espíritu Santo, y le hacía ver lo siguiente, le decía, mira, hijo, si tú estudias, logras tu carrera, eh, logras el título, laborar, ¿verdad? Y te va bien, llegas a tener carros, casa, cuentas en el banco, pero si no logras cumplir el propósito por el que Dios te puso en esta tierra, tu vida no tendría satisfacción. Wow. Entonces le motivaba y le decía, ¿sabes qué? De la manera que Dios quiera guiarte hacia el servicio, hacia Él, yo te motivaría para que lo honres diciéndole que sí. De hecho, se lo decía de diferentes maneras, pero en varias le hablé así como te estoy diciendo, ¿no? Entonces creo que Dios usó aquello, aparte Dios hablando de muchas maneras, ¿no? El detalle es que un día mi hijo llega y me dice, papá, ¿sabes qué? Dice, ya terminé mi carrera, laboró como 2 años, pero me dice, papá, dice, hay varios que me han dicho que Dios me está llamando al ministerio, dice, pero yo no he querido, ¿verdad? Pero dice, ha hecho tantas cosas en mí, como por ejemplo los dos casos que te cité, dice, ha hecho tanto en mí que yo creo, dice, que debo de honrarlo Wow. de alguna manera, diciéndole que sí, aunque no entiendo muy bien el llamado, dice, no entiendo bien el servicio, pero si él me lo está pidiendo, yo creo que debo de corresponder. Así que papá, quiero irme a estudiar, no entiendo ahorita muy bien, pero
creo que ya Dios en el camino me va a confirmar o me va a mostrar lo que tiene para mí. Ujú. Entonces, yo bendigo a Dios porque en una manera espontánea Él abrió su corazón al llamado y pues bendigo al Señor porque ahora pues jamás pensé yo, ¿verdad? Que Él fuera a honrar a Dios diciéndole que sí y que hoy sea el pastor asistente allí de Ministerios Betel. Ah, Para mí es una satisfacción verlo pastorear junto conmigo, ¿no? sí, imagino. Y qué increíble porque ahora hablamos de Mickey porque es un poquito más visible, por así Ujú. decirlo, por la posición de liderazgo que Dios lo ha Claro, llevado a tener, porque a sí, Mickey no le gusta, de hecho, estar expuesto, sí, sí, no le gusta. sí. Pero también Dul. Ah, Ay, ella es Dul, otra sí, bendición, Dul, sí, sí. también es más detrás de escena, pero wow, también. Ella tiene una pasión tremenda por los niños, ¿eh? Nos ha pedido porque ya se han venido dando los cambios de ministerio, pero ella nos ha pedido. Ahora, no sé si sabes que cuando ella termina su carrera, prácticamente no quiso irse a ejercer su carrera con tal de apoyarnos en el ministerio. Y prácticamente ella percibe muy poco, ¿eh? Incluso los primeros 2 años después de su carrera, ¿sabes a qué se dedicó? Sí me acuerdo, pero mejor dígalo. A hacer el aseo del templo. Ujú. Y cuidado que el hacerlo de todo, porque fue de todo a todo, llegaba hasta a veces con temperatura, ¿eh? Entonces creo que fue, ¿qué diríamos? Su primicia para Dios, ¿verdad? Wow. Y ya de ahí para acá, pues nos ha ayudado en diferentes facetas, sobre todo con los niños. Y la verdad que la veo muy entregada. Prácticamente ella es la pastora de niños, ¿no? Sí. Sí, está muy entusiasmada en ello, así es que Dios nos ha bendecido tremendo con Miki, ¿verdad? En el ministerio y ella también en el ministerio trabajando a través de los niños. Ellos y sus respectivos esposos o sus respectivas parejas, Ah, claro. Mickey con su esposa Dana, ambos están pastoreando, Dul con su esposo Lalo, que también está sirviendo, Lalo también es jefe, Sí, así es. como Dios los Sí. está usando. Y las niñas que ahorita vienen con todo este empuje, las niñas de Mickey que traen esa energía y esa pasión también. Me gusta verlas mucho cuando estamos cantando Claro. y levantan las manos, oran y aunque se pasa a predicar con usted Sí, mientras sí, usted predica, sí, 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 con mi nieta, sí, se sí. pasa cuando usted hace la Ujú. predica con usted, pero qué gusto. Ya se va viendo en ella su deseo, Sí. ¿verdad? Sí, sí, entonces. Platicando el Ujú. otro día con Sí. Mickey, Ujú. veíamos sobre que él está recibiendo mucho de lo que usted costó trabajar. Sí, Y usted recibió mucho de lo que sus padres trabajaron. claro. Y qué increíble ver esa línea de bendición. O sus papás, no sé si son primera generación cristiana Sí, mis padres, sí. dentro de su Ujú. línea Sí, y batallaron uh, en formación. su formación, sí, en su Ujú. lucha se fueron abriendo Sí, camino, por así decirlo, sí. cambiando esa línea Ujú. respecto a creerle a Dios y creer en Dios. Y por Ujú. parte de la pastora, sus papás eran pastores. Así es. Y qué padre que es toda esa línea de bendición ah, va para allá. Así es, los planes de Dios son insondables, ¿no? Nos permite a Sarita y a mí encontrarnos, ¿verdad? Y luego a los hijos que tenemos, a la nuera, que también sirve a Dios tremendo, al yerno, ¿verdad? A Lalo. Entonces, somos una familia de personas que sirven al Señor, ¿no? Sí. Con los aciertos y desaciertos, con las limitantes que tenemos, pero allí estamos, gracias a Dios, y para nosotros es una bendición servirle. Y para mí, ¿verdad? Me siento como pastor privilegiado por la esposa que me ha Sí. dado, por los hijos, por la nuera y el yerno y por las nietas, que son una bendición. Ahorita estaba pensando Sí, que sus papás sí,
fueron vidas de oración. Claro. Y sin duda los papás de la pastora Sara, perdón, vida de oración también. Mucho, Entonces, mucho. me sigo quedando con esto de la oración. Es, wow, cambia, Sí, claro. cambia vidas, Así es. cambia vidas, cambia futuros prácticamente. Claro. Y me quedo pues para algunos que son primera generación de cristianos. Sí. Que alentarnos, ¿no? Así es. A buscar a Dios, de que quizás hasta la generación que ellos son, su vida dentro de su familia no ha sido tan buena, pero que en Dios hay nuevos comienzos, siempre hay muy buenas oportunidades. Claro que sí, de hecho va a haber otras cosas que te van a ayudar en ese transitar cristiano, en el servicio, ¿no? Pero tu dependencia de Dios siempre va a ser clave. Siempre va a ser clave. No quisiéramos cortarle, pastor, honestamente, es que está muy bueno. Hay muchísimo de dónde aprenderle. Por ejemplo, esta parte de como cuando conoció a su esposa es otra historia también muy buena porque le batalló. ¿Cuántos años? Fueron 3 años y medio de oración. Incluso tal vez voy a sonar como fanático, pero el ayunar incluso para que esto se diera, ¿no? Y en otro momento, ¿verdad? Como dicen por ahí, esto será otra historia, sí, ¿no? Eso está. Pero la verdad que Dios me dio convicción de que ella es la mujer de mi vida y la persona clave que Él tenía para mí. La verdad que sin la esposa que tengo y sin los hijos que tengo, aunado a lo que es el liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo de la iglesia ha sido muy clave. La verdad que primero Dios, luego la familia y el liderazgo de la iglesia han sido, pues, claves en el ministerio que Dios me ha dado ya por los 30 y tantos años. Personas que han estado allí. Claves, así es. Wow, claro. Pues, pastor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Sí. No, te agradezco y yo le doy gracias a Dios a personas como tú, ¿verdad? Como a quien está frente a la cámara, ¿verdad? Bendigo a Dios por sus vidas. Les agradezco la invitación que me hicieron y ojalá que el compartir estas experiencias pueda ser de bendición para ustedes y para todos los que vayan a ver estos videos, ¿verdad? Sí, sin duda alguna lo son. Ojalá que así sea. Lo son. Nos vemos la siguiente. La siguiente. Primero Dios. Sería ustedes dicen cuándo y ya vemos lo de cómo se dio lo de el encuentro con Sarita. Eso sería interesante. Voy a preparar las palomitas. Los vemos. Gracias. Dios te bendiga. Ya, ojalá que se venga ella también. Claro. Ojalá. Bueno, gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Dani. Que Dios te bendiga. Gracias. Adiós.